¿Seguimos? Truenos, por favor. Y ahora, antes de llegar a lo más evidente de la descripción de la situación a la que han estado expuestas sistemáticamente nuestras naciones durante las últimas décadas, esto me trae una analogía a la mente. ¿Vieron cuando se dice que lo más práctico, que lo más inteligente que hizo el diablo fue convencer a todo el mundo de que no existe? Bueno, de la misma manera, lo más inteligente que hizo la banca mundial y la banca Rothschild es convencernos a todos los ciudadanos de que el Banco Central de nuestro país tiene una legítima razón de ser, de que es una institución necesaria, de que es una institución respetable, de que es una institución republicana, cuando en realidad fue algo absolutamente digitado por ellos y puesto allí por ellos. O sea, es una herramienta. Literalmente, el Banco Central, la emisión de moneda y la deuda externa de un país actúan a modo de pinza, son literalmente los tres ductos que están conectados a nuestra nación, mediante la cual drenan absolutamente toda nuestra esencia, se llevan todo nuestro producto, todo nuestro potencial económico como nación, históricamente se lo llevan todo mediante ese mecanismo. Y eso lo han hecho con la complicidad total y absoluta de todos y cada uno de los gobiernos que pasaron por nuestros países en los últimos 70, 80, 100 años. Todos y cada uno de ellos, todos. ¿Te das cuenta a dónde están los verdaderos enemigos de la prosperidad? Por ende, cuando ya entendemos la naturaleza de todo este sistema y de qué manera opera la obediencia absoluta que nuestros gobiernos, sin importar los partidos políticos, tienen con esta élite financiera a lo largo de las décadas, es bastante sencillo entender cómo funciona el sistema de la deuda pública eterna, o sea, la deuda externa de un país imposible de pagar, el cual no es más que un sistema de robo legal sistemático a gran escala, donde se le pide a estos políticos corruptos que creen un escenario ficticio en el cual pareciera que el país necesita un préstamo de grandes cantidades de dinero que seguramente no necesitaba, que era suficiente con hacer algunos cambios y recortes en la administración pública, para de ese modo, y mediante el clásico mecanismo del prestamista y la usura, hacerle una entrega de una inmensa cantidad de dinero a un país y así someterlo a un mecanismo de intereses crecientes y refinanciaciones de la deuda imposibles de pagar, en lo cual eso es exactamente lo que se busca: poner al país en una situación en la que nunca jamás se va a poder librar de esa deuda. Y todo ese mecanismo, no solo que hay buitres y entidades financieras internacionales que se van a beneficiar, sino que tus gobernantes te lo hicieron a propósito. Porque sin ir más lejos, está demostrado, obviamente que no figura en ningún documento oficial, pero está demostrado que cada vez que un gobierno hace un pedido de préstamo a los entes internacionales de crédito o que hace una refinanciación de su deuda pública, estos entes, o sea, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, etcétera, etcétera, reparten un porcentaje del dinero que prestan o del dinero que refinancian entre los funcionarios del país que participaron del pedido del préstamo o de la financiación y refinanciación de la deuda. ¿Se entiende? O sea, desde el presidente, ministros, gabinetes y de allí para abajo, cada uno con un porcentaje cada vez más pequeño, a medida que va disminuyendo, que se va bajando en la pirámide, estos organismos reparten a modo de comisión un porcentaje del dinero que le están prestando al país o del dinero que le están refinanciando al país, con el objetivo nada más de aceitar la máquina, hacerlos parte del fraude y mantenerlos en silencio, haciéndolos parte de la operatoria.
Y a propósito de esto, les presento, amigos, un video del canal TLB1, Toda la Verdad Primero, que acostumbro seguirlo, sumamente interesante, con un video del licenciado Héctor Juliano, que es un experto en deuda externa y en finanzas públicas, y que casualmente es uno más de esos expertos, uno más de esas personas que en mi país no le permiten hablar en ningún lado, no se los consulta en ningún medio masivo de comunicación, y eso que habla muy claro al respecto de las cosas. Ya lo van a ver por ustedes mismos. Por favor. Todo esto seguramente te dio un panorama bastante claro de cuál es la circunstancia en la que muy posiblemente está inmersa tu nación. En mi perspectiva, como argentino y en la realidad que me toca vivir, lo que se puede decir, y que creo que es algo que vale la pena destacarlo para que todo el mundo lo sepa. Argentina era un país hace 70 u 80 años atrás que llegó a tener el Producto Bruto Interno más alto del mundo, o sea, el PBI per cápita número 1 del mundo. En este momento estamos en el puesto 70 del ranking y seguramente va a ser bastante peor en los próximos tiempos. Descendimos al menos 70 puestos en ese ranking. Para describir cómo se puede pasar de haber estado en la cima de algo a ser un país que está al borde de la ruina absoluta. Hace 7 u 8 décadas atrás se pensaba que Argentina iba a ser la potencia competidora directa o incluso superior a los Estados Unidos, y fíjense en lo que hemos terminado. Desde luego, todo este mecanismo mediante el cual los gobiernos avanzan sobre los pueblos, avanzan sobre las sociedades, obviamente pura y exclusivamente porque las sociedades lo permiten, porque las sociedades se desentienden de la realidad, porque son mansas, es que pueden, en el caso de mi país, generar que tengamos la presión fiscal más alta del mundo. Justamente, ¿de qué manera el gobierno se nutre de la mayor cantidad de impuestos de una manera salvaje, abusiva, tremenda de la sociedad? Es mediante los impuestos para poder hacerse de la mayor cantidad de dinero para, una parte, quedárselo el Estado corrupto, repartir una mínima parte disfrazada de asistencia estatal, y el resto enviarlo todo hacia afuera del país mediante el accionar conjunto de nuestro Banco Central y de nuestra deuda pública, nuestra deuda externa sistemática, el latrocinio, el robo sistemático mediante el cual se llevan todo lo que tenemos, pero eso es justamente porque las sociedades lo permiten. Y es justamente por eso que todos estos mecanismos se llevaron a cabo con mucho más intensidad y con mucho más profundidad en Argentina que en cualquier otro país de Latinoamérica. Y ese es uno más de los elementos por los cuales me refiero a que Argentina no está capacitada para emprender ninguna revolución, para comenzar ningún tipo de revolución, pero tal vez sí para sumarse, tal vez sí para continuarla. Por eso es que la chispa la quiero hacer nacer en vos. Por eso es que la chispa te la pido a vos. Bien, amigos, y antes de ir a la parte final y a la descripción de las que creo yo que son algunas de las alternativas de acción que tenemos y de cosas que ya deberíamos tener en cuenta, de tratarlas y de ocuparnos de ellas para que no nos jueguen en contra en un futuro próximo, les dejo esto a modo de complemento, que creo que es una manera muy clara y muy didáctica de entender cuáles son los mecanismos que se han usado históricamente en las últimas 6 o 7 décadas para manipular la opinión pública, pero para manipular la mente de la gente y la opinión pública a nivel mundial. La manera de influir, la manera de insertar puntos de vista, temas de opinión, temas de debate y pareceres en la cabeza de la gente a nivel mundial. Eso lo vamos a ver, lo hemos podido ver en los últimos años con muchas cosas, tanto de las cosas que se promueven como de las cosas que se atacan, que es una especie de marketing político, marketing social, marketing psicológico y mental que se hace de una manera tan grande, de una envergadura tan gigante que uno no alcanza a determinar que haya una mano detrás de todo eso, y es allí
donde tenés que conocer la historia del Instituto Tavistock como abanderado de esta práctica, de esta circunstancia. Yo noto, por ejemplo, en los últimos tiempos lo que se ha hecho con respecto a la agenda de género, lo que se ha hecho con respecto a las campañas abortistas y, por ejemplo, también lo que se hace en materia de desprestigio de gobiernos y de desprestigios de personas. Y acá va a haber cosas que seguramente lo van a encontrar controversial, pero díganme abajo, ¿qué les parece, por favor? Sucede con respecto a dos gobiernos fundamentales en la actualidad y a dos presidentes también, que son Donald Trump y Bolsonaro en Brasil. Donald Trump, ¿a vos te cae bien Donald Trump? A mí no. ¿Te parece que es bueno? Yo no lo sé, no lo puedo decir. Lo que sí puedo decir es que Donald Trump se está enfrentando a cosas que nadie más se enfrentaba. Se está enfrentando de lleno con la IPP, que es la International Planned Parenthood, que es la organización abortista y eugenésica más importante de los Estados Unidos, y justamente como se le han cortado, gracias a Donald Trump, todo su accionar y sus negocios en Estados Unidos, es por eso que ahora están accionando sobre todo Latinoamérica para crear el mega negocio del aborto legal y gratuito en todos los países de Latinoamérica, y Trump se está enfrentando a eso. Trump es un presidente que no quiere ir a la guerra, no quiere hacer guerras, que es un presidente que no está conectado con el complejo armamentista norteamericano, como sí lo está toda la banca internacional. Y del mismo modo, Bolsonaro en Brasil, que es el país sudamericano que le está haciendo el mayor frente a toda esta situación. Fíjense que están desoyendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que es justamente lo que han hecho todos los países que obtuvieron los mejores resultados en el tratamiento de la pandemia, los que se guiaron por los protocolos médicos clásicos, lógicos, y no siguieron prácticamente ninguna de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. No encerraron a la gente, no estancaron sus economías, no deterioraron los sistemas inmunológicos de la población, no cerraron escuelas, no encerraron en sus casas a la población sana, que es algo que nunca jamás se había hecho en la historia. Y por ello es que desde todos los medios de comunicación masivos y mundiales se está crucificando a Brasil. Ya hay pruebas, hay evidencias de que George Soros, que es uno de los principales ejecutores estratégicos de la política de la banca Rothschild, le ha pedido a todos los presidentes de los países limítrofes de Brasil, y que son por supuesto todos países que están en connivencia y en complicidad con la banca mundial, que nos están haciendo el desastre que nos están haciendo, que lo tienen que criticar sin parar a Brasil, criticar a Bolsonaro todo el tiempo sin parar, y lo pueden ver perfectamente en todos los medios de comunicación, cómo se habla de lo irresponsable que ha sido, del peligro que puede representar para el resto de los países, y allí es donde no nos tenemos que dejar engañar como sudamericanos, porque Brasil es justamente una pseudopotencia que tenemos entre nosotros, que es nuestro vecino, que es nuestro amigo y que es latinoamericano. Por consiguiente, como pueblos, tenemos que darle todo el apuntalamiento posible, todo nuestro apoyo posible a Brasil, porque si hay alguien que nos puede ayudar a colaborar, a darle fuerza a un movimiento que emprendamos a nivel continental, justamente va a ser Brasil, el país que ellos quieren voltear. Los dejo con el video del Instituto Tavistock y me voy a acariciar a mi gato para relajarme un poco. Para los atareados o inquietos, hacemos una pausa. Los veo en el siguiente fragmento.